para entender la consigna 2, van a tener que saber y aplicar con mucha fluidez las propiedades de potenciación. La potenciación es aquello que tenemos una base, ¿sí?, elevada a un exponente. Y se cumplen ciertas propiedades. Tienen que prestar mucha atención a qué es lo que indica cada una de las propiedades, ¿sí? Acá les indico que para hacer esta consigna 2 van a tener que entender esto, pero además tomen apuntes porque en todas las próximas actividades vuelven a aplicar propiedad de la potenciación. No es una cuestión de la consigna 2, es una cuestión que se las estoy mostrando ahora para que logren poder resolver todas las próximas cuestiones, ¿sí? Por supuesto, lo que planteo en este archivo, pretendo que ustedes lo escriban porque posiblemente no lo recuerden y como es algo que se aplica en esta consigna en todas las próximas, aquel que sea responsable y tiene ganas de aprender y poder resolver las actividades, lo escribirá en su hoja, ¿sí? Bien, ustedes lo que tienen que reconocer es que tenemos una base y esa base está elevada a un exponente. Tienen que reconocer y aprender este vocabulario. La primera propiedad es bastante básica e indica que cuando las bases son iguales, los exponentes se multiplican. Perdón, cuando las bases son iguales y están multiplicándose entre sí. ¿Sí? Vamos a sumar los exponentes. Entonces, en el primer caso, les pregunto, ¿qué propiedad voy a aplicar? Tengo x cuadrado por y cubo. Lean esta consigna, ¿sí?, lo que indica la primera propiedad de potenciación, y van a reconocer que acá no puedo aplicar ninguna propiedad, ¿sí? Dejamos así como está, x al cuadrado por y al cubo es x al cuadrado por y al cubo. No hay otra, ¿sí? Ninguna propiedad. ¿Por qué? ¿Reconocen el por qué? Porque las bases no son iguales. Tengo x como base y tengo y como base. Son diferentes, entonces no puedo aplicar ninguna propiedad, ¿sí? Primer cuestión en donde caen. Me suman los exponentes en este caso creyendo que están aplicando la propiedad 1. Y eso es falso, porque indica que las bases tienen que ser iguales. Entonces acá, ¿qué propiedad aplico? Bien, la propiedad número 1, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo escribir x a la quinta, ¿sí? Estoy aplicando la propiedad número 1. Sumo los exponentes porque las bases se están multiplicando y son iguales. ¿Qué hago en este caso? Perdón, esto tiene que decir x. ¿Qué hago en este caso? ¿Las bases se están multiplicando? Sí. ¿Son iguales? Sí. Entonces sumemos los exponentes. Ah, pero un exponente es negativo. ¿Y qué tiene? Súmalos. 2 menos 3, ¿cuánto es? Tengo que hacer esto, ¿sí? 2 más menos 3. Y ustedes saben que 2 más menos 3 es lo mismo a tener 2 menos 3. Esto es x, ¿sí? X a la menos 1. Lo voy a poner directamente acá. ¿Está claro? La propiedad número 2 surge de la propiedad número 1, pero esta vez las bases se van a estar dividiendo. ¿Qué vamos a hacer con los exponentes? Se van a restar. Entonces, si ustedes tienen esto, ¿sí?, una división, no pueden plantear ninguna propiedad. Es lo mismo que yo les hago en la regla número 1 de potenciación. ¿Por qué? Porque las bases son diferentes. Entonces, estén muy vivos en ese sentido para tratar de identificar cuándo aplican una propiedad de potenciación. Porque después andan diciendo por ahí que siempre que ustedes tienen bases multiplicándose, se van a sumar los exponentes. No, no es así. Esas bases tienen que ser iguales. En el ejemplo número 2, observamos que hay una división de bases iguales, entonces voy a poder restar los exponentes. El que pasa restando es el de abajo. 2 menos 3, menos 1. ¿Sí? Entonces el exponente es negativo. Bueno, ningún problema. ¿Qué va a pasar en el ejemplo número 3? Es muy parecido al anterior, solo que el exponente es negativo, el que está abajo. ¿Y qué dice la regla? Que cuando las bases son iguales y se están dividiendo, hay que restar los exponentes. Uy, pero me va a quedar menos 3. ¿Qué importa? Ustedes hacen lo que indica la regla y después, si hay que aplicar regla de los signos, la aplican. Esto, 2 menos 3, ustedes saben que es 2 más 3. Así que el exponente termina siendo x a la 5. ¿Se entiende? Bien, la generalidad de la propiedad número 2 es, esto es la generalidad, por favor escríbansela, ¿sí? La generalidad implica tener una base, x por ejemplo, elevada a un exponente que es m, dividido la misma base, en este caso x, con un exponente. Puede ser m, puede ser cualquier otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo escribo en la generalidad? La resta de esos exponentes, con la base x. La generalidad de la propiedad número 1 de potenciación implica escribir las bases x, ¿sí?, con exponentes cualesquiera, m y n, ¿sí? Esto es una generalidad matemática que vale siempre.
X, entonces, podemos escribirlo con la sumatoria de sus exponentes, m más n. ¿Sí? Esto pretendo que lo escriban. Vamos a ir a la propiedad número 3. Dice, cambiar de lugar la base, ¿sí? Cambiar de lugar. Y ustedes dicen, ¿qué lugar tengo yo para la base? Ustedes tienen el numerador y denominador. Pueden jugar con estas posiciones para modificar el lugar de la base. Ah, pero hay un detalle. Si ustedes cambian de lugar la base, hay que cambiar el signo del exponente. Del exponente. Cuidado acá, porque me cambian el signo siempre de todo. Esta regla la puse en amarillo, ¿sí? Y va a ser junto también con la regla número 4, también en amarillo, porque son las dos propiedades que aplicamos mucho en derivada, de aquí en adelante. ¿Sí? La 1 y la 2 la podemos aplicar, pero la 3 y la 4 la aplican constantemente. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo 1. Tenemos x a la menos 3. ¿Qué propiedad puedo aplicar? Van a aplicar esta propiedad que estamos aprendiendo o revisando ahora, ¿sí? Donde indica que si cambio de lugar la base, tengo que cambiar el signo del exponente. ¿La x está dónde? En el numerador. ¿Dónde lo puedo poner ahora si quiero cambiar de lugar la base? En el denominador. Entonces escribí 1 sobre x y tengo que cambiar el signo del exponente. Entonces lo pongo positivo. Esto es lo mismo que esto. Sí, créanme, por propiedad de la potenciación. Si tu signo de exponente es negativo, podés jugar con el cambio de posición de la base. La x está arriba, la escribís abajo. El exponente es negativo, lo pones positivo. Lógicamente, esto lo estamos viendo así pelado, crudo, y no entienden mucho para qué sirve. Pero en derivadas van a entender por qué se los estoy dando ahora. ¿Sí? Bien, ejemplo número 2. Tenemos 1 sobre x a la menos 3, el exponente es negativo. No podemos aplicar la propiedad número 2, por favor, ¿sí? No podemos hacer una resta de bases acá, una resta de exponentes, ¿sí? Porque no tenemos una base x acá arriba, tenemos un 1. Lo que yo quiero es cambiar de lugar esta x, que es la base. ¿Dónde está la base? En el denominador. ¿Dónde la puedo escribir? En el numerador. Entonces escribí x, ¿sí? Está escrita la x. ¿Qué hago entonces con el exponente? Si el exponente era negativo, lo que hago es ponerlo positivo. ¿Por qué? Porque cuando cambio de lugar la base, cambio de signo el exponente. Atención con esta regla. Vamos con la 4 y última, ¿sí? ¿Vieron cuando ustedes tienen una raíz? Bueno, la raíz tiene un índice. Supónganse, esta raíz es cuadrada. ¿Cuál es el índice de esta raíz? El 2. ¿Sí? Es justamente el valor de la raíz, el índice mismo que está indicando la raíz. Acá el 2 no aparece, porque ustedes saben que la raíz cuadrada no podemos omitir ese 2. ¿Cuál es el índice de esta raíz? Acá sí se ve, es 3. El 4 es exponente de la x, ¿sí? El índice de la raíz es el 3. Acá, ¿cuál es el índice de la raíz? El 4. ¿Se entendió? Acá el exponente de la x es 3, el índice de la raíz es 4. Hablando con propiedades, identifiquen esto que les digo porque los va a ayudar a entender las propiedades de potenciación. Si no nombran las cosas como corresponden, no van a entender jamás este enunciado, porque no logran entender a qué decimos base, a qué llamamos índice de la raíz, qué es un denominador, por ejemplo. Si ustedes no logran identificar estas palabras, no van a entender el enunciado, ¿sí? Bien, tenemos una raíz cuadrada de x. ¿Qué propiedad aplico? Bueno, atención con esto. Nosotros sabemos que esa x tiene un exponente. ¿Lo ven? ¿Saben cuál es el exponente de esa x? Bueno, el exponente de esa x es un 1. Lo escribimos. ¿Qué pasa? El índice de la raíz es el denominador del exponente. Entonces yo voy a escribir esto mismo, pero de otra forma, que también es válido por propiedad de la potenciación. El índice de la raíz es un 2. Lo puedo escribir como denominador del exponente. Ahí está. Raíz cuadrada de x es x a la 1 medio. Ahí queda. Dicho de otra forma, el denominador de un exponente, en este caso el 2, implica el índice de una raíz. Ajá, ahí lo entendemos, ¿no? ¿Se ve con el ejemplo? Bien, vamos con el ejemplo número 2. Observen lo siguiente. Nosotros tenemos la raíz cúbica de x a la 4. ¿Qué propiedad aplico? Vamos a transformar esta base, ¿sí?, a un único exponente, sin la raíz.
No quiero raíces. Voy a escribir por propiedad de la potenciación una expresión equivalente, que significa lo mismo. ¿Cuál es el exponente de la x? El 4. Bueno, lo escribimos como exponente de la x. No lo cambiamos de lugar. ¿Sí? No se cambia de lugar, porque muchos me dan vuelta todo, y eso está mal. ¿Qué dice la propiedad? Que el índice de una raíz es el denominador del exponente. ¿Cuál es el índice de esta raíz? El 3. Entonces se transforma en denominador del exponente. ¿Sí? Esto es x a la 4/3. Muchos alumnos, como no entienden esta propiedad, escriben esto. Me dan vuelta todo y está mal. El índice de la raíz tiene que ser el denominador del exponente. Este 3 corresponde a este 3. ¿Se entiende? Bien, vamos a ir al ejemplo número 3, que es un ejemplo integrado, le voy a poner yo acá, integrado. Y este es el tipo de ejercicio que ustedes se van a encontrar en derivadas. Observen la cuestión. Tenemos la x en el denominador, pero no solo está en el denominador, tenemos un problema. Tiene encima una raíz. Y el enunciado dice lo siguiente. Quiero que x se presente en el numerador de la expresión. Hay que jugar con las propiedades de potenciación, ¿sí? Voy a poner acá, jugar con las propiedades de potenciación, ¿sí? Y eso hay que saberlo. Tengan a mano, cuando hacen los ejercicios de derivada, ¿sí? Van a tener que tener a mano esta hojita. Escriban las propiedades a mano, si van incorporando. A medida que van escribiendo y tomando apuntes, aprenden un montón. Lo primero que yo tengo que hacer es transformar esta raíz en exponente fraccionario de la base. Esa es la propiedad que recién aprendimos, ¿sí? Que recién revisamos. Este 4 es el índice de la raíz, pasa a ser el denominador del exponente. Tenemos esto. ¿Cumplí con lo que me pide la consigna? ¿Quiero que x se presente en el numerador de la expresión? No, todavía no. Pero es lo primero que tenemos que hacer. Transformo la raíz a exponente fraccionario. ¿Qué es lo segundo que puedo hacer? Aplico la propiedad 3. ¿Qué indica la propiedad 3? Cambiar de lugar la base implica cambiar el signo del exponente. Yo me encuentro en este momento que quiero tener la x arriba, en el numerador. Y puedo hacerlo, claro que puedo hacerlo, porque la propiedad 3 me lo permite. Entonces, como me permite pasar la x arriba, tengo que hacer algo con los exponentes. Y la propiedad 3 me dice, si cambias de lugar la base, tal como yo hice, cambia de signo el exponente. Cambiar de signo el exponente era positivo, lo pongo negativo. Respuesta final. Esta es la respuesta a la consigna planteada en este ejemplo número 3, que yo digo que es integrado. ¿Por qué es integrado? Porque es lo que ustedes van a tener que resolver antes de derivar en la consigna número 2 y en todo lo que viene, ¿sí?